¿Qué es peor? ¿Saber que vas a morir o que la enfermedad que estás pasando está destruyendo a los que más amas? Mamá ha dado todo por mí. Su trabajo, su matrimonio, su vida entera. Solo para luchar mis batallas desde el primer día. Nosotros, como seres humanos, desde esos ejercicios de apego, no queremos perder, no queremos que esa persona muera. Pero cuando toca a tu puerta un problema así como el que sucede en esta película. Cuando a ti te dicen que tu hijo tiene leucemia, tú puedes ser, yo creo que el mejor psicólogo del mundo, la persona que mejor te gestionas emocionalmente, pero en ese momento a ti se te olvida absolutamente todo. Eres muy cercana a la ciencia, pero ¿tienes cómo explicar eso? No hay cómo. Hubo algo que nosotros hicimos diferente. Y yo creo que cuando las cosas se hacen diferente, también tienen resultados diferentes. Bienvenidos al episodio número 14 de nuestro podcast Entre Guiones y Opiniones. Mi nombre es Francisco Romero. Hoy tendremos una invitada muy especial jugando de local aquí desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Una psicóloga que tiene más de 10 años de experiencia en la gestión social, en la gestión de equipo de trabajo, ayudando a empresas, ayudando también a ONGs internacionalmente. Y pues estamos con ella, con ustedes, Natalia Pérez. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Guiones y Opiniones. Hola Francisco, bueno, un gusto poder estar acompañándote el día de hoy. Creo que llevamos un buen tiempo intentando poder hacer este espacio y qué bueno que hoy se dio. Aquí estamos y estoy muy contento porque tú escogiste una escena que a muchos les va a partir el corazón, nos va a partir el corazón, pero siento que tú nos vas a llevar por un camino donde, pese a todo lo que sucede, podemos darle un significado al dolor y, cómo no, al amor. Sí, señor, para eso estoy aquí hoy. Bueno, lo primero que hacemos, sé que eres un poquito nueva con la dinámica de Entre Guiones y Opiniones, así que es la primera vez, pero no será la única vez que estés con nosotros. Lo primero que hacemos es ver entre todos la escena que trabajaremos hoy. Como lo dijimos, vamos a trabajar esta película, La decisión más difícil, donde pues exploraremos palabra a palabra el monólogo de Kate, cuando pues tiene unas palabras para decirle a su familia. Ella sufre de cáncer, sufre de leucemia y quiere desahogarse, y nosotros estaremos de testigos sobre lo que quiere decir. Así que veamos la escena. Ya es hora. Sé que voy a morir. Se supone que siempre lo supe. Pero no sabía cuándo. Y estoy tranquila. En serio. No importa que la enfermedad me mate. Pero también mata a mi familia. Mientras todos se preocupaban por mis glóbulos blancos, nadie notó que Jessie es disléxico. Siento haber robado la atención cuando eras quien más la necesitaba. Siento robar la atención. Papá, sé que te quité a tu primer amor. Solo espero que algún día vuelva a ti. Mamá ha dado todo por mí. Su trabajo, su matrimonio, su vida entera. Solo para luchar mis batallas desde el primer día. Lamento que no puedas ganar. Y a mi hermanita menor, que siempre fue tan pequeña. Lamento haber dejado que te lastimaran. Siento no haberte cuidado. Se supone que las cosas debían ser al revés. Una escena conmovedora,
una escena que nos confronta, nos da directo en el corazón para los que pues le tememos a la muerte de un ser querido. Y pues esta película, aunque el director es el mismo director de una película romántica como Diario de una Pasión, esta no es una historia que tal vez tenga un final tan feliz. Pero podemos resignificar eso, podemos aplicar luces a cada una de las palabras que usó Kate para desahogarse. Así que, bueno, ¿qué tal la escena, Natalia? ¿Cómo te sentiste? Porque, bueno, es bastante difícil de transitar. Yo creo que la escena donde ella revisa este álbum de fotografías y de recuerdos, pues considero que es una de las escenas más conmovedoras de esta película. Porque aquí nos muestra un poco el ejercicio que ella está haciendo de esa despedida, pero cuando logramos profundizar más en la escena, leer entre líneas, como decimos, nos damos cuenta que aquí hay un ejercicio más desde la culpa, más desde el duelo anticipado, más desde esos ejercicios de apego. ¿Alguna vez has escuchado sobre el duelo anticipado? No había escuchado ese término, fíjate, es importante verlo desde tu perspectiva, es diferente, ¿no? No lo había escuchado ese término. Aparte que el ejercicio nos muestra una escena profundamente humana, ¿sí? Porque nos muestra unas emociones, nos muestra una realidad que probablemente muchas personas en este momento la están viviendo, que es el tener un familiar que esté atravesando por una enfermedad con un diagnóstico terminal como sucede en esta película. Entonces, digamos que para entenderla un poquito, sí me gustaría que pudiéramos profundizar en eso que hablamos del duelo anticipado, y es entender que desde la psicología ya nos han mostrado que nosotros no vivimos el duelo solo cuando perdemos al ser querido. Nosotros podemos vivir el duelo, vivir ese sufrimiento desde antes. Y en este ejercicio precisamente sucede. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades terminales, de diagnósticos degenerativos o cualquier otra situación que de alguna manera nos está diciendo que ese ser querido lo vas a perder pronto, pues digamos que las cosas cambian, porque tú ahí ya empiezas a vivir el duelo. Y el ejercicio es que hay como una dualidad, porque tú físicamente lo estás viendo a tu ser querido, digamos que puedes hablar con él, lo sientes, lo ves, lo puedes abrazar, pero también internamente tú ya estás sintiendo que pronto lo vas a perder. Entonces, en ese ejercicio, digamos que las personas tienen un sufrimiento mayor, porque de alguna manera hay dos sentimientos bien profundos en esto. Uno es la esperanza, porque lo ves, o sea, está físicamente allí contigo. Entonces, de alguna manera tú alimentas la esperanza de que probablemente se va a recuperar, probablemente va a seguir con nosotros durante un tiempo y todo. Pero aparte está el ejercicio y la emoción de la aceptación, donde dices, bueno, pero es que en verdad ya lo voy a perder. Y aquí este duelo anticipado no solamente lo vivimos con este tipo de enfermedades o con este tipo de situaciones, también lo podríamos vivir con otro tipo de cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, lo vivimos desde el ejercicio de una relación de pareja que definitivamente ya no funciona, o cuando vivimos ese duelo en un trabajo. Entonces, digamos que nosotros como seres humanos estamos constantemente en ese ejercicio de duelo. Entonces, claro, por eso es interesante que podamos de alguna manera entender por qué el ser humano le duele tanto perder a ese ser querido. Hablando ahorita de parejas, es curioso porque esto del duelo, he escuchado ciertos comentarios de mujeres que dicen que la mujer pasa el duelo estando con su marido, sin separarse, ¿no? Ella ya pasa ese duelo ahí y cuando se separan ella ya como que lo ha superado, mientras que es al revés, nosotros los hombres como que vivimos el duelo cuando ya no estamos juntos. Es curioso y me parece extraordinario tener esa alternativa, ¿no?
sé que tal vez se pierde como la esperanza de que esta persona se sane y demás, pero validar este duelo y empezarlo a trabajar antes de que muera la persona, creo que es un acto no tanto de uno como familia, ¿no? Sino de la persona que se va, de tratar de tener una despedida pues más amena para los que se quedan. Siento que es poderoso y esta carta es una forma de explorar, tú lo dijiste, la culpa, de explorar todas estas emociones que ella pues no va a poder expresar porque no va a estar después. Sí, mira que aquí hay algo bien interesante. Para que podamos entender un poquito por qué se vive el duelo, tendríamos que profundizar también en los apegos. Entonces, cuando nosotros, el ser humano es netamente social, digamos que el apego es una necesidad biológica. Y no solamente lo hablamos desde, es que yo quiero estar en familia, es que yo quiero estar en pareja, es que yo quiero tener hijos. No, es que biológicamente el ser humano cuando nace, una de sus primeras necesidades es tener un vínculo. Digamos que sentirse seguro, sentir que hay alguien que está para él presente. Entonces, cuando vivimos estos ejercicios de duelos anticipados, porque no es lo mismo uno tener una pérdida de una persona que fue abrupta, tú viviste el duelo ya, o sea, la persona Total. se murió ya, ¿sí? Y tú vives el duelo ya, a tú tener que pasar meses, tal vez años, en este ejercicio de saber, bueno, pero ¿y en qué momento va a pasar esto? Entonces el dolor es mucho más profundo, el desgaste emocional es mayor y lo vemos en esta escena cuando la persona, porque es que aparte necesitamos mirar también la otra parte, que es ya los familiares, las personas cercanas, que de alguna manera desde ese ejercicio de los apegos, ellos se vuelcan a esta persona, pierden muchas veces su esencia, su vida, sus hábitos, lo que ellos vivían, de alguna manera para brindarle como esta protección a la persona que está pasando por la enfermedad. Pero entonces aquí el ejercicio es complejo porque cuando hablamos del apego necesitamos entender cuándo es un apego saludable y cuándo realmente es un apego que no es el más funcional, que es cuando hablamos de esos apegos ansiosos, ambivalentes o desorganizados, que de alguna manera tienen este ejercicio o tienen esta necesidad de control absoluto frente a la persona para demostrarle el amor. Y en la película, los que tengan la oportunidad de verse la película lo van a poder vivenciar con la madre de ella, donde de alguna manera entendemos este apego como que entre yo más estoy cercana a esta persona, más le estoy demostrando el amor. Pero entonces ese ejercicio al final no es el más saludable. Primero porque descuidas una cantidad de situaciones que necesitas seguir ahí pendiente de eso. Y también, de alguna manera, le empiezas a generar una culpa a la persona que está recibiendo la atención. Y lo podemos ver en esta escena perfectamente cuando Kate menciona y empieza a pedirle perdón a su hermano porque tenía dislexia y nadie sabía que tenía dislexia, o pedirle perdón, por ejemplo, a su padre porque le quitó su primer amor, que es el amor de su esposa, o también habla de su hermana pequeña. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del apego, las personas o nosotros como seres humanos, desde esos ejercicios de apego, no queremos perder, no queremos que esa persona muera. Y yo creo que si nosotros hubiéramos nacido en otra cultura, tal vez el ejercicio de la muerte lo viviríamos diferente. Pero precisamente en esta cultura, digamos que el tema de la muerte es muy dolorosa, porque nosotros sentimos la pérdida profundamente. Y el proceso que vivimos también es muy complejo, porque cuando hablamos de duelo necesitamos entender que el duelo se vive como la persona lo pueda vivir. O sea, no hay como un manual y unos pasos claros donde tú te digas, es que aquí usted está y entonces usted va después dentro de 2 meses para este lado y eso no sucede así. Todos los casos son diferentes, ¿no? Y por eso es lo bueno, y hacemos la aclaración, pues estamos trabajando un guión de una película que pues nos puede iluminar, pero en efecto
todos los casos son diferentes, pues todas las mamás van a ser diferentes, los hermanos de pronto no tienen dislexia, sino que pues tienen otras afecciones o de repente no tienen nada, bueno, todos siempre tenemos algo, pero qué bueno es tener una guía, pues como tú, que nos pueda decir todo esto. Digamos, uno ve la película pero no sabe que esta anticipación al duelo es lo que está logrando hacer Kate con esta carta que está escribiendo, por eso lo escuchamos como un monólogo, pero así como hay una carta, pueden haber muchas otras formas de comunicar y tener esa anticipación al duelo, haciendo que para los que se quedan, pues sea más llevadero. Me parece fascinante poder entenderlo así. Claro, y es también el hecho de empezar a analizar cómo nosotros de alguna manera estamos expresando el amor. Veníamos hablando del apego y que dentro del ejercicio del apego decimos que una de las cosas es que nos acercamos más porque consideramos que esa es la forma de mostrar más amor, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos demasiado empezamos a generar un control. Y ahí es donde empezamos a decir, esto es un apego desorganizado, esto es un apego que no es saludable, porque empezamos a generar un control y en ese control, y esta película nos lo muestra clarito, y en ese control empezamos nosotros desde nuestro apego, desde el sentimiento del dolor de la pérdida, nosotros atrapamos a la persona y de alguna manera invalidamos la emoción y las necesidades que tiene esa persona dentro también dentro de su dolor. Porque digamos que aquí estamos hablando de un adolescente que casi que toda su vida sufrió de cáncer. Entonces es una niña que al final ya quiere como despedirse, por eso nos lo dice en el monólogo, ya sé que me voy a morir, pero entonces de alguna manera ella quiere decir, ok, yo me voy a morir, pero ustedes pueden continuar, o sea, ustedes no se pueden quedar conmigo, porque uno de los ejercicios también del duelo es que queda el sinsabor de las palabras no dichas, de los proyectos inconclusos, de hasta las celebraciones que ya no van a ser igual. Entonces mira que ella de alguna manera hace ese ejercicio muy catártico, digámoslo así, donde ella suelta su culpa, donde ella pide perdón diciendo lo siento porque ustedes tuvieron que volcarse mucho a mantenerme con vida, pero ahora yo los libero, o sea, yo los libero para que ustedes continúen su camino. Me acuerdo también de una película, creo que fue el episodio número 2 del podcast, que trabajamos una escena que hablaba sobre también la muerte. Y me estoy dando cuenta que pues es lo mismo, es la anticipación al duelo. La probabilidad estadística del amor a primera vista, así se llama, si quieren buscarla también. Una de las protagonistas, la mamá del protagonista exactamente, se va a morir y ya sabe pues más o menos en qué día o en qué semana pues le queda de vida y decide hacer una fiesta y dice, bueno, en este momento es una fiesta de despedida, pero como tal quiero que nadie llore, quiero que esto sea una fiesta, no los quiero ver tristes, porque el momento triste va a venir después. Hoy quiero vivir alegre y que me recuerden con alegría. Entonces hay muchas formas, rituales, cartas, arte como para poder recrear esta anticipación al duelo. Si de repente algunos de los que nos están escuchando y tal vez quieran regalarle a su familia este bonito recuerdo, que se vayan con ese bonito recuerdo de vida, creo que esto de la anticipación al duelo es fantástico. Cuando se vive de una forma adecuada, sí, digamos que termina siendo como la oportunidad de que nosotros podamos despedir a la persona y despedirla desde ese amor profundo, desde ese amor consciente, donde de alguna manera entreguemos las culpas. O sea, desde este ejercicio del duelo necesitamos aprender a soltar las culpas, porque al final, si tú te das cuenta, Francisco, y los que nos están escuchando, pues lo único que nosotros tenemos seguro en esta vida es que vamos a morir. Lo que pasa es que no sabemos cuánto, pero sí, todos, absolutamente todos compartimos eso, todos vamos a morir en algún momento. Entonces estos ejercicios cuando sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, digamos que
damos todo por sentado. Digamos que en estos vínculos damos todo muy por sentado, pero ¿a ti quién te garantiza que dentro de 8 días sea el momento de que tú partas de esta existencia? Entonces la película de alguna manera nos muestra algo muy bonito, desde ese ejercicio familiar, de apego, y pues cómo al final en familia tenemos que vivir el duelo cuando suceden este tipo de cosas. Recuerdo mucho el libro favorito de mi mamá, que se llama El poder de la hora. Y digamos que me chocó un poquito lo que dijiste porque al principio, ¿no? Entonces me anticipo al duelo, pero eso significa que me va a anticipar al futuro, a lo que va a suceder, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el poder de este instante, de este momento? Porque acabas de decir que lo damos todo por sentado. Esta anticipación al duelo no nos genera un poco puede ser de ansiedad porque va a llegar ese momento, o cómo se puede canalizar eso. Claro, o sea, ansiedad va a ser. Por eso te decía que cuando hay una anticipación del duelo, el dolor es más profundo, porque es que tú ya sabes qué va a pasar y que sí, es casi como en la inmediatez. Puede ser dentro de 2 días, 3 días, 1 mes, 3 años, 4 años, pero tú ya sabes, porque es que tú ya tienes un diagnóstico, como en el caso de la persona, de la protagonista. O sea, al final tú tienes un diagnóstico, y esto lo viven personas cuando tienen, por ejemplo, su mamá, su papá, su abuelita, que están ya, digamos que en cama, que ya casi que ni se mueven, que todo. Entonces ellos empiezan a vivir su duelo, porque en cualquier momento ya ellos no va a estar más. Entonces, digamos que cuando hablamos de esto, la persona tiene que ser muy consciente de vivir el duelo. Vívalo, siéntalo, sienta las emociones. Aquí digamos que va a haber mucha frustración, va a haber mucha rabia, pero es que la particularidad de este duelo anticipado es que, adicional de que tú tienes el duelo, de que tú sabes que la persona va a morir, que todo esto, también está la parte donde tú dices, pero ¿y qué tal si no? La esperanza. ¿Qué tal si al final la esperanza? Entonces, el ejercicio es que viene una montaña de emociones constantes, porque un día tú dices, ok, yo acepto, va a morir, pero al otro día, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si de pronto vamos a tenerlo más tiempo? Entonces, al final es un ejercicio bien doloroso, que yo creo que hay muchas personas que en este momento lo pueden estar viviendo, personas que en este momento nos puedan estar bien, lo pueden estar viviendo, porque pueden tener de pronto a su papá, a su mamá, un familiar, qué sé yo, pasando por esta situación. Entonces, es un tema complejo. Una de las recomendaciones que yo doy es: vivan la emoción. O sea, tienen hoy tristeza, vívanla. Mañana tienen esperanza, sí, de que todo puede cambiar las cosas, también vívanla. El ejercicio va más enfocado a vivir el día a día. ¿Sí? Una amiga me decía, un día es, Nata, necesitas vivir un día a la vez. Sí, aquí tocas un tema y es eso, transitar. O sea, tú estás invitada, esto es lo difícil, ¿no? Porque tú nos invitas a sintamos ese dolor. Nos va a doler muchísimo, no, es que no hay otra manera. Claro, sí, tal vez querramos como que anestesiar y te van a decir a ti, doctora, regáleme una aspirina, ¿será que hay algo para no sentirme tan adolorido? Pero realmente lo que tú nos invitas es el dolor, es lo que tenemos que pasar, esa emoción adversa. Yo sé que muchos de ustedes, si se ponen a ver la película, van a decir, no soy capaz de procesarla. Entonces ahí es donde la película se convierte de entretenimiento a entrenamiento, porque debemos procesar como espectadores que somos el dolor que se está viviendo, ¿no? Y empezar como que anticiparnos si nos llega a pasar, cómo actuaríamos, porque en algún momento nos va a pasar. Entonces nos podemos anticipar a esos momentos y tratar de, en esta vida, en este instante, poder dejar un legado que se anticipe a nuestra muerte. Digamos que yo, de alguna manera, dentro de mi experiencia de vida, pues digamos que cuando
hablamos de poder tener esta película y por qué precisamente esta película, pues hablábamos también desde mi historia de vida, ¿sí? Lo que yo he tenido que pasar y porque de alguna manera he podido entender esas frases que nos dicen que pueden ser en algún momento esas frases de cajón, pero que cuando tú estás viviendo una situación difícil, una situación de duelo absoluto, tú dices, bueno, pues por lo menos esas frases me dan un poquito de aliciente, por lo menos esas frases me ayudan como a respirar para poder seguir el día siguiente. Entonces, es interesante. Claro, y es que por más de que sí, los profesionales tienen la teoría, los profesionales han estudiado, tú eres psicóloga y estuviste muchos años quemándote las pestañas, leyendo a los mejores psicólogos, haciendo terapias, talleres, aprendiendo las formas para entender la mente humana, pero cuando toca a tu puerta un problema así como el que sucede en esta película, pues ahí es donde viene tu historia. Si llegaste hasta este punto del episodio, quisiera invitarte a ponerte en los zapatos de Kate. Tenemos un ejercicio dentro de nuestra plataforma de Hojarasca College para que tú puedas leer en voz alta y narrar este monólogo que acabamos de escuchar. Y también, si llegaste hasta este punto, nuestra psicóloga invitada, Natalia Pérez, nos va a dar un vuelco total, porque a veces las películas nos muestran algo de ficción, pero la realidad puede superar esos sentimientos y esas emociones. Y nos va a contar la historia detrás de su vida. Hay unas fotos detrás de ti, ¿no? Sí, muy particulares. Eso significa que tienes familia. Los psicólogos tienen familia, no creas, no es que ellos nacieron en un planeta diferente. Claro, ellos son muy humanos y bueno, hay una historia detrás de todo esto. Aunque la película que estamos trabajando hoy nos deje un sinsabor por el final, creo que tu historia es muy diferente. ¿Podrías compartirnos un poco? Y por eso es que al final decidimos los dos, en una conversación con café, decidimos que fuera esta película, porque yo siempre he pensado que siempre hay dos caras de la moneda, ¿sí? Hay personas que en este momento tuvieron que o están viviendo el duelo de la pérdida de un ser querido por el cáncer, pero hay otras historias que nos muestran un ejercicio también de resiliencia, pero con un final un poquito más feliz. ¿Sí? Y eso es lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes, porque probablemente este espacio va a permitir que muchas personas que en este momento están viviendo o están atravesando esta enfermedad, tal vez mis palabras puedan darle eso que hablábamos de la esperanza. Bueno, tienes el micrófono. Yo quiero escucharte. Bueno, listo. Quiero contar mi historia. Yo tengo dos hijos. Mi hija Isabela tiene 14 años y mi hijo Manuel en este momento tiene 6 años. En el año 2024, yo creo que fue el año donde nuestra familia vivió el momento más retador de toda nuestra historia. Y yo creo que tanto para mí como para mi esposo en ese momento, como para Isabela, fue un momento donde como que nuestra vida se partió en dos, antes de y el después. Y es que a mi hijo Manuel le diagnosticaron leucemia linfoblástica tipo B. Y cuando diagnostican a tu hijo de 4 años con cáncer, lo primero que viene a tu cabeza es muerte. Eso es lo primero. Y el diagnóstico de Manuel era poco prometedor. Y aquí es donde me gustaría que pudiéramos ver la otra cara de la moneda. De cómo al final los milagros sí existen, los milagros sí son tangibles y que aunque podamos estar viviendo esos duelos en estos ejercicios tan complejos de la enfermedad, es también darnos cuenta que lo último que se tiene que perder es la esperanza.
Y Claro. con el caso y el diagnóstico de Manuel es que Manuel al final tenía un 94% de compromiso. O sea, de Manuel yo creo que solamente un dedito no tenía cáncer. Todo su cuerpo, absolutamente todo su cuerpo estaba invadido de cáncer. Y los médicos básicamente solo no nos hablaban, nos como que nos evitaban, literalmente nos evitaban. O sea, ellos no querían hablar con nosotros. Porque es que Dios. no podían darnos no podían darnos eso, Francisco, esperanza. Entonces ellos no nos podían decir, no se preocupe, su hijo va a estar bien. Y ahí es donde como que empiezas a darte cuenta que tantas herramientas emocionales tienes tú para afrontar ese tipo de situaciones. Y por eso es que yo siempre les digo, vivan el dolor. Yo recuerdo que en ese tiempo yo lloré a mi hijo 3 días seguidos. Lo lloré. O sea, yo no podía parar. Yo solo lloraba. Porque que te digan que tu hijo, primero el ejercicio, porque al final muchas veces deshumanizamos muchísimo los servicios de salud. Están deshumanizados, eso ya lo sabemos. Y claro, aparte es que ellos están muy enfocados necesitamos que el niño no tenga en este momento muerte súbita, entonces necesitamos entubarlo, necesitamos ponerle medicamentos, necesitamos chuzarlo por todos lados, o sea, y ya. Y no nos pregunte, solo déjenos actuar. Pero del otro lado están los papás preocupados, como, ¿pero qué pasa? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tiene mi hijo? Y entonces yo recuerdo que de por sí mi personalidad es un poco más incisiva, y yo recuerdo que yo solamente empecé a alegar y dije, yo necesito hablar con el oncólogo, yo necesito hablar con el oncólogo, yo necesito hablar con el oncólogo, o sea, que alguien me hable. ¿Cómo así que mi hijo cómo así que mi hijo posiblemente tenga leucemia? O sea, ¿ustedes de qué están hablando? Si un día antes estábamos en Arcadia jugando y brincando y él estaba tan normal, y ahora me están diciendo que probablemente va a morir. Entonces, yo recuerdo que yo me senté con ese médico y básicamente lo que le dije fue, usted suélteme toda la información que pueda. No, suélteme toda la información, porque si usted no me suelta la información, yo voy a ir a leer y voy a ir a buscar y me voy a enloquecer. Entonces, por favor, sea compasivo conmigo y suélteme la información. Y yo recuerdo que fue así, o sea, nosotros lloramos, yo lloré a mi hijo 3 días. Y al tercer día le dije a Harvey, le dije, ya, o sea, a partir de este momento, cuando nosotros entremos por esa puerta, nosotros vamos a dar 100% para nuestro hijo. Y si tú solamente estás con el 50, pues yo doy el otro 50, pero siempre vamos a entrar con el 100. O sea, sí o sí lo tenemos que hacer. Y este es un ejercicio muy bonito y es un ejercicio psicológico y es interesante. Se llama reencuadre conductual o cognitivo. Y es como tú desde un ejercicio muy traumático, tú puedes de alguna manera cambiar tu chip. Y eso lo vemos evidenciado, por ejemplo, en este libro de El hombre en busca de destino, y en otro tipo de ejercicios donde las personas, aunque han vivido situaciones muy complejas, cambian el chip, se van y se tornan más hacia esa voluntad y desde esa motivación muy intrínseca y tratan de afrontar las cosas con las herramientas que tienen. Y eso fue al final lo que vivimos nosotros. Tratando de darle sentido al dolor, tratando de darle un sentido. Y darle sentido al dolor. Y dentro de ese reencuadre cognitivo, yo hice un ejercicio que en ese momento, mira, cuando a ti te dicen que tu hijo tiene leucemia, tú puedes ser, yo creo que el mejor psicólogo del mundo, la persona que mejor te gestionas emocionalmente, pero en ese momento a ti se te olvida absolutamente todo. O sea, todo lo que tú sabías, todo lo que, o sea, a ti se te cae el suelo. Entonces, digamos que en ese momento yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando conmigo. Yo solo tenía el sufrimiento, pero lo que te digo, fueron 3 días que yo lloré a Manuel. Después del tercer día yo ya no lo lloré más. De vez en cuando lo lloraba, pero yo ya no lo lloré más en ese ejercicio de ese dolor profundo, donde yo decía, se va a morir, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, y todo, porque yo dije, ok, necesitamos ahora solamente enfocarnos en lo positivo de esto. Y ahí fue donde empezamos a entender la enfermedad diferente.
ya no la vimos como la muerte, sino simplemente como un diagnóstico. Y por eso es que yo siempre digo, Emanuel tuvo un diagnóstico de cáncer. ¿Sí? Yo no digo Emanuel tuvo cáncer, porque de alguna manera yo lo que hice fue cambiar el chip. Yo dije, ok, en ese momento mi hijo sí, tiene esta situación, pero ¿cómo puedo yo aportar a que esto no sea más doloroso de lo que ya es? Y ahí fue donde nosotros empezamos a cambiar esto desde el dolor y lo volvimos más desde el ejercicio esperanzador, donde nosotros empezamos a decir, ok, un día a la vez. Y cada vez que teníamos un día bueno, para nosotros era perfecto, vamos, o sea, vamos adelante. Y cuando teníamos días muy malos, simplemente decíamos, ok, pero este día se acaba ahorita a las 12 de la noche, mañana va a haber otro día, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio pasó algo muy interesante y aquí es donde te voy a decir por qué digo que Emanuel es un milagro. Porque normalmente un niño con este diagnóstico es un niño que queda inmunosuprimido, es un niño que tiene pues, obviamente las quimioterapias y todo eso, y son niños que se enferman constantemente, son niños que viven hospitalizados constantemente por algo que se llama neutropenia febril, y básicamente es que se les bajan los neutrófilos al piso, entonces cualquier bichito, cualquier bacteria los manda para la clínica. Y cada vez que los mandan para la clínica son 8, 15, 20 días, un mes, que a ellos se les para el tratamiento porque necesitan descubrir en este momento la situación que tienen. De los 2 años que llevamos con Emanuel, Emanuel nunca ha tenido neutropenia febril. Wow. De los 2 años que llevamos de tratamiento, Emanuel nunca ha tenido gripa. De este tiempo que llevamos, ninguno de la casa ha tenido gripa, por ejemplo. Una gripa para un niño con un diagnóstico de esos es hospitalización. Y yo creo que todos los que nos escuchan saben que estos virus son normales, o al menos aquí en la ciudad de Bucaramanga, todos sufrimos de una gripe, pues cada 4 meses, 6 meses, alguien de la familia pasa por ese diagnóstico y bueno, ahí va el milagro. Ese sí es, pues dicho por ti, ¿no? Pues de alguna forma eres muy cercana a la ciencia, pero ¿no tienes cómo explicar eso o sí? No hay cómo. Emanuel, cuando a ellos los califican, digamos que a ellos les hacen una aspiración de médula y ellos los califican en riesgo bajo, medio, alto. Emanuel tenía un 94% de compromiso, o sea, toda su médula era cáncer. Entonces, digamos que el tratamiento para él, primero fue un tratamiento muy agresivo, porque necesitaban atacar rápidamente esto. No era esperanzador, por eso ellos no nos decían como que tranquilos, todo va a estar bien, solo nos decían, estamos haciendo nuestro trabajo. Y yo creo que ahí solamente Harvey y yo éramos los que notábamos como las palmaditas en el hombro, como que hagámosle, o sea, hagámosle. Y dentro de eso, pues digamos que ellos tienen unos tiempos para medir y hacer la aspiración y medir cómo va el proceso. Emanuel en la primera, cuando les hacen la primera, el primer como aspirado de médula, es para el diagnóstico, pero luego hay un tiempo donde ellos les vuelven a hacer una aspirada de médula y ellos entran en unas categorías, si quedan en riesgo alto, medio o bajo. Emanuel, pues obviamente, pues el resultado fue que quedó en riesgo alto, porque pues era demasiado lo que tenía. La desesperanza era lo que más tenían ustedes, entonces por todo lado. Todo el tiempo. Entonces, cuando nos dijeron como que es que ahorita pues el niño tenía 94% y ahora el niño salió con 10.5, para Harvey y para mí era, ¡ay, pero solo 10.5! No, para ellos era, no están alentados el 10.5 con el tratamiento. Pero para Harvey y para mí era como que, ¡ay, por Dios, ya bajó a 10.5! Pero para ellos no. Entonces él quedaba como en un riesgo alto
y obviamente el pronóstico no era muy esperanzador todavía. Sin embargo, a la siguiente aspiración de médula, Emmanuel ya estaba limpio de cáncer. Dios Entonces, mío, qué historia. Lo digo porque es que sí, los primeros minutos de este podcast tal vez se escuchen así como, bueno, si ustedes viven esto, este es el camino, yo soy la profesional, esto es lo que tienen que vivir. Pero otra cosa es cuando tú has pasado ese, yo lo veo como un pasillo, ¿no? Tú nos invitas, vayan por el pasillo del dolor, que cuando lo crucen, pues no es que vaya a desaparecer, pero ya aprendiste, ya lo cruzaste y ya puedes darle ese significado. Y fue pues tal vez al final de ese pasillo, pues no es que la esperanza vaya a desaparecer, porque les pasó a ustedes. Encontraron la esperanza detrás de ese pasillo. Fueron 3 días de duelo, de dolor que dijiste que tuviste, y al final te aferraste a una esperanza, pero te agarraste como con todo lo que tenías junto a Harvey. Y creo que Emmanuel en algunos años, tal vez ahorita está muy pequeño, pero en algunos años podrá entender lo que hicieron sus padres por él. Y estoy seguro que también Emmanuel algo tiene que hacer aquí, porque todo lo que nos cuentas es un absoluto milagro. Total. Yo digo que, mira que dentro de estos ejercicios, cuando me preguntaban mucho sobre la salud de mi hijo, y yo era con esa tranquilidad, la gente me miraba y se asustaba. Pensaban que yo era como una, no sé, como si estuviera deshumanizada, porque yo les decía como que no, está bien, y ellos como que, pero su hijo tiene cáncer, y yo no, mi hijo tiene un diagnóstico de cáncer, es diferente. Una cosa es el diagnóstico, otra cosa es tener la enfermedad. Entonces la gente me miraba raro y de alguna manera pensaban como que, esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, yo estaría llorando y me miraban y me decían, ay, yo no sería capaz. Y yo, por eso me tocó a mí, no a ti. ¿Y tú te consideras una mujer de fe? Mira que en ese ejercicio de la fe y con lo que pasó con Emmanuel, digamos que mi fe se tambaleó muchísimo, yo me peleé con Dios. Y yo creo que todavía sigo un poquito peleada con él. Porque todo el mundo me decía, no pregunte el por qué, pregunte el para qué. Y yo, no, yo quiero preguntar el por qué. Soy una persona buena, somos buenos, tratamos de hacer las cosas bien. Siempre fue una mamá así como muy aguacate, en el sentido de que no tomes gaseosa, no comas chito, no comas bombombún, no sé qué. Y yo en ese momento sí, el ejercicio era, pero le hubiera dejado comer todas esas cosas que él quería comerse. Pero bueno, no lo hice en ese momento porque era una mamá de pronto un poquito controladora y decía como que no comas eso. Ahora pues necesitamos ser controladores por su condición, pero claro, creo que eso también me sirvió un poquito para entender que no necesitamos controlar tanto las cosas. Y yo creo que ese diagnóstico me dio ese baldado de agua fría. No necesitas controlar todo y todo no tiene que salir siempre perfecto. Y no tienes que ser la mamá perfecta, ni la mujer perfecta, ni la esposa perfecta, sino que al final tienes es que vivir el día a día con las herramientas que tienes para hacer. Y cuando tú dices que sí soy una mujer de fe, yo creo que sí soy una mujer de fe. Y dentro de todo esto que sucedió, siento que al final, cuando las cosas pasan, porque yo siempre decía, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y en todo esto, digamos que analicé fue que no es que le pasen las cosas malas a la gente buena, es que cuando suceden las cosas, suceden con un propósito. Nada en esta vida sucede porque sí. Probablemente en este momento, este podcast que estamos haciendo tú y yo, Francisco, tiene un propósito. Probablemente estas palabras que estamos hablando, este testimonio que yo estoy dando en este momento, alguna persona de allí lo va a escuchar y puede ser que alguna palabra que yo diga le pueda dar a esa persona la esperanza para decir, ok, todo puede estar bien, todo puede estar mejor. Mañana puede ser otro día que me dé la oportunidad de vivirlo diferente. Y es que hablas con la autoridad de que lo viviste, ¿no?
no con la teoría del que vivió o el que pasó por ahí, bueno, de Víctor Frank, cuando escribió El hombre en busca de sentido, pues él estuvo ahí, escribió ese libro porque él estuvo en el campo de concentración y tú estuviste allí, o sea, sabes muy bien y escogiste esta película y de por sí pues me quito el sombrero que no tengo, pero es algo simbólico porque pudieras haber escogido otra clase de temas que no tocaran como esa teclita de tu vida, porque pues es algo personal, pero siento que hace más valioso esta experiencia, este capítulo, este episodio, porque siempre tratamos de conectar eso, o sea, pasa en las películas y pasa en la vida, pero realmente pasa en la vida real. Y este es un claro ejemplo de que a veces lo que vemos en las pantallas nos están invitando a educar nuestras emociones. Y tal vez tú pasaste pues tu carrera de psicología y pasaste también algunos problemas, me imagino, de otro estilo antes, pero te prepararon para ese instante donde tu hijo Emanuel te iba a necesitar. Y a veces uno dice, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pues es que no alcanzamos a controlar ni tampoco divisar lo que viene adelante. No podemos. Y es algo muy agotador tratar de controlar o desafiar al destino. Sí, pues digamos que cuando hablamos de un diagnóstico, te demuestra que tú no tienes el control de nada. Entonces es como tú dejarte llevar. Tienes también que aplacar muchísimo el ego para entender que hay cosas que tú no puedes controlar y que las cosas van a salir como tienen que salir, aunque tú quieras que salgan diferente. Y el ejercicio acá, por eso yo les decía, vivan la emoción, porque yo lo tuve que vivir. Pero al final yo vivía la emoción, pero yo tenía que entender que yo tenía que vivir la emoción, pero mi emoción tenía que ser rápido, mi emoción tenía que fluir rápido, porque yo tenía un niño de 4 años que probablemente estaba muriendo y que me necesitaba. La fuerza del amor hace que nosotros saquemos como herramientas donde de pronto no las tenemos, hace que hagamos cosas que probablemente pensábamos que no las íbamos a hacer. Yo, 2 años después del tratamiento de Manuel, ya en un mes y medio ya toca campana porque termina su tratamiento farmacológico, y que es un milagro, y es un milagro porque los médicos lo ven y no parece real. Y una de las cosas, ya como para ir cerrando, hubo algo que nosotros hicimos diferente, y yo creo que cuando las cosas se hacen diferente también tienen resultados diferentes. La mayoría de las personas en este piso oncológico, las mamás más que todo, porque eso era lo otro, siempre se veía eran las mamás, papás muy pocos, creo que 2 o 3 niños con sus papás, de resto solamente eran las mamás. Y hablando como lo que hablábamos del apego, pues la primera figura de apego que tiene un ser humano son sus padres. Entonces cuando en estos momentos de sufrimiento, porque los niños sufren y sufren mucho, el miedo a las pullas, el miedo a los médicos, el miedo a que tienes que estar 40 días metido en una clínica que no es tu casa, que no son tus juguetes, que absolutamente nada, que a las 3 de la mañana, 6 de la mañana te levanta una señora con bata blanca a sacarte un montón de sangre para revisarte. Entonces mira, y que aparte no puedas tener como tus 2 figuras de apego, es complejo. Emanuel, digamos que si tuvo esa como beneficio, digámoslo así, porque si tuvo a sus papás, a sus 2 papás siempre allí. Y otra cosa que hicimos diferente era que nosotros nunca nos enfocamos en la enfermedad. Las personas me mostraban los niños cuando salía, digamos que a socializar un poco, porque estar 40 días uno en una habitación de clínica viendo a tu hijo sufrir es complejo. Entonces salía un poquito como a socializar y yo veía siempre la misma situación.
y era las personas siempre hablando de lo malo que era la enfermedad. Entonces, y mostraban fotos y contaban y lloraban y contaban y volvían a llorar y todo. Y yo ahí entendí que yo no podía estar más ahí. Entonces decidí, por salud mental, retirarme. Entonces, nunca más volví a socializar así mucho. Y cuando empezaban a hablar de la enfermedad, yo solo me paraba y me iba. Porque al final a mí no me interesaba saber de la enfermedad. Pues ya sabía que o sea, ya está. A mí lo que me interesaba era saber el tratamiento, qué íbamos a esperar del tratamiento. Entonces, yo creo que eso también fue un ejercicio, por eso te digo lo del reencuadre cognitivo, porque fue un ejercicio que también lo analizamos, nosotros jamás. Y si tú me preguntas si yo tengo fotos de Manuel cuando estuvo, porque Manuel al final, eso fue otra cosa interesante, Manuel con esa cantidad de quimioterapia que le tuvieron que meter en sus venas, era para que estuviera calvito como a los 8 días. Manuel duró 4 meses con quimio y no se le iba el pelo. Un milagro. Entonces, desde el principio. Todo el mundo era, pero ¿por qué no se le va el pelo? Porque es que la cantidad de tratamiento, porque él quedó en un riesgo alto, o sea, él le aplicaban quimio como para un adulto. Y a él no se le caía el pelo, después se le cayó el pelo, y entonces ya empezamos a molestar, era que él estaba calvito. Y él se miraba y decía, no mamá, estoy feo. Y decía, estás hermoso, mira tu cabeza tan linda, parece un balón. Y es que tengo cabeza de balón. Y al final es como también como tú cambias un poquito la realidad. Es una realidad que al final es fea, no es linda, pero como tú la puedes transformar en algo chistoso. Algo aprendimos también de películas como La vida es bella. Transformamos una tragedia en algo alegre para los niños. Mira que mucho. Sí. Creo que es muy valioso esto del diálogo interno, que todo nace desde ahí. Al menos la primera prueba es, no, mi hijo no tiene cáncer, mi hijo tiene un diagnóstico de cáncer. O sea, ya ahí como que eso es una forma diferente de hacer las cosas, como un tip para todos los que nos escuchan y que tal vez, o sea, no se sabe cómo, uno no estaba preparado para esto, ¿no? Tú dijiste, no, yo no estaba preparada, yo no sabía cómo actuar en ese momento, tantos años de carrera y de repente sí, por 3 días, sí, por 3 días estuviste desconectada de todo. Era necesario, ¿no? Transitarlo, pero empezaste después, primero, una pequeña idea. No, es un diagnóstico, él no tiene cáncer, él tiene un diagnóstico de cáncer. Qué poderoso es esas palabras que nos decimos y que empezamos a creer. Sí. Y ahora pues, ¿qué te puedo decir, Francisco? Emanuel es un niño feliz, Emanuel es un niño que al final, cuando sea adulto, cuando tenga la edad suficiente para entender qué fue lo que pasó con su vida, tal vez va a entender muchas cosas también. Y yo siento que Emanuel es al final un testimonio de vida y un milagro andante, porque al final Emanuel les dio esperanza, porque pues, también está la otra cara, ¿no? Que ya no es tan agradable. Entonces mientras nuestro hijo procesaba, mientras nuestro hijo iba a 1000 por hora con su tratamiento, mientras nuestro hijo no tenía hospitalizaciones por neutropenia y todo, habían otros casos donde sí, y casos donde sí no fue tan positivo el resultado. Entonces el hecho de que Manuel llegara, corriera, saltara, jugara y todo, pues de alguna manera también le daba esperanzas a los médicos, a las demás mamás, a los demás niños que estaban allí, de ok, pero podemos estar en esta realidad como está este niño. O sea, sí es posible. Claro. Tú puedes ser una voz de esperanza para muchas familias que tal vez estén sufriendo en estos momentos por estos diagnósticos. Creo que es muy, muy valioso lo que acabamos de vivir aquí. Si ustedes llegaron hasta este momento, los aplaudo también, porque sé que es difícil. Ahora, pues tú sabes muy bien, la mente humana en los últimos años, la atención, pues está divagando entre los dispositivos pero
Este podcast puede ser fácilmente el más largo, este episodio el más largo que hemos hecho, pero vale la pena y creo que me encanta haber conocido esta historia, porque ahora con mucho más poder pues admiro tu labor como madre, como profesional, y espero que no sea la última vez que nos veamos, porque Claro. son palabras que no están vacías, sino que están llenas de una historia verdadera, una historia de una experiencia que pasó ese dolor. Nos vamos un poco con el corazón arrugado por la historia que vimos en la película, pero con mucha esperanza con las palabras que nos diste. Gracias por aceptar esta invitación. Francisco, gracias a ti por permitirme este espacio y poder contar mi historia.